Esta semana fue muy especial, hice un streaming especial e hice 2 vídeos de miércoles, cosa que es rarísima. Bueno, para empezar, vamos a empezar por este. Hice un vídeo que se ha devuelto mi premio de periodismo, donde, bueno, básicamente lo que hace el vídeo es verme cómo meto en una cajita la medalla de este premio de periodismo que me dio el Club de Periodistas de México en 1997. Lo meto en una cajita, luego leo la carta que le dirigía a la directiva del Club de Periodistas de por qué no me sentía yo cómodo considerándome un premiado del Club de Periodistas junto a las agencias de propaganda del gobierno ruso y propaganda de guerra, Russia Today y Sputnik, y junto a la increíblemente desvergonzada Liu Zibaya, una supuesta politóloga que vive aquí en España y que saca videos siempre de la manera más torcida del mundo. Cuando hubo el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, que se desactivó en cosa de 24 horas, ella de inmediato sacó un video diciendo que el gobierno de Estados Unidos, el occidente colectivo es una palabra que si ustedes la oyen usar, ahí hay propaganda rusa, es casi seguro. El occidente colectivo había provocado eso, que se iba a convertir en una guerra horrorosa con millones de muertes, porque había impulsado a Azerbaiyán a atacar a los pobres armenios, que es una guerra que está enquistada hace muchos años también, y que todo era culpa de la OTAN, de Estados Unidos, y las víctimas pues eran sobre todo Putin y ella, ¿no? Y creo que retiró el vídeo inmediatamente después. En cuanto se acabó la cosa, pues intervino de hecho la diplomacia rusa a parar el enfrentamiento porque no necesita otra guerra en sus fronteras, pero esta gente miente con un descaro absoluto, con una vivacidad, con un desprecio total a lo que puede ser la verdad o al derecho que puede usted tener de conocer la verdad. Entonces la premian por su cobertura de la guerra de Rusia contra Ucrania. Me pareció una vergüenza tan grande que por eso fue ese premio a la propaganda de guerra rusa, a la propaganda cómplice de los peores crímenes de guerra, por la que yo devolví el premio, hice la carta y luego mostré cómo iba yo a correos, llevaba la carta, la ponía en correos y tengo yo el resguardo. Lo último que aparece en el vídeo es el resguardo de que ya está camino a México la carta y la medalla. Pero luego también hice 2 cosas referentes al ataque de Hamas contra Israel y a la respuesta de Israel contra Hamas. Miren, por resumirlo, porque hay gente que no me entendió y voy a ser muy breve. Hamas es una organización terrorista que tiene subyugado al pueblo palestino en Gaza. No dominan las otras zonas de residencias palestinas, las otras zonas de asentamientos palestinos. Controlan Gaza desde 2007 porque ganaron las elecciones. Ya en los últimos 16 años pues no han visto necesario volver a hacer elecciones, pero ya ganaron unas. Son como Donald Trump. Y es una organización terrorista a la que los palestinos les importan menos que la idea de una Palestina islámica y de echar al mar o matar o expulsar a todos los israelíes del territorio que actualmente es Israel y tener desde el río Jordán hasta el mar una república islámica dominada y controlada por la Sharia. Los palestinos como individuos les dan bastante igual, son elementos prescindibles, se los pueden sacrificar en su ajedrez geoestratégico. Bien, si Israel liquidara a Hamas, yo estaría completamente de acuerdo y los aplaudiría con las manos, con los pies y con las orejas. Pero Israel no está atacando a Hamas, está atacando nuevamente a los civiles palestinos y nuevamente es inaceptable. Y hasta la OTAN, es que esto, para los que están en contra de la OTAN, esto luego se presenta tal. A ver, los que están en contra de la OTAN, me refiero a aquellos que para todos sacan la OTAN, que les mencionan 3 veces al día sin venir a cuento porque es como un talismán ideológico. Y la OTAN le dijo a Israel que las respuestas tienen que ser proporcionales, es decir, tú tienes que ir contra los que asesinaron a 1,000 civiles en el peor ataque terrorista de la historia de Israel. Tú tienes que ir contra Hamas, pero no contra los civiles israelíes. Eso lo dijo la OTAN. Entonces, ¿qué dicen ahora los? Estoy de acuerdo con la OTAN, se mueren antes, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? ¿No? Son fake news o algo así van a decir. El hecho real es que aquí traté yo no solo de establecer mi posición, sino establecer la que me parece que es la posición correcta, que es la misma posición que tengo en Ucrania, y es que estamos con los civiles atacados. Si Ucrania hubiera reaccionado a la invasión rusa
masacrando civiles rusos, destruyendo poblaciones rusas, y no podría estar apoyándolos. Es decir, estaría apoyando a los civiles de ambos lados, ¿no? Tuvo alguien que le pareció muy bobo que yo apoyara a Ucrania y que en el caso de la guerra entre Hamas e Israel, yo apoyo a los civiles israelíes y a los palestinos civiles. Y me decía que entonces, ¿por qué no tomaba yo posición? Pues porque no son equiparables. Ucrania ha defendido su territorio y solamente ha disparado en contra de las fuerzas militares invasoras, y eso no es equivalente a lo que está haciendo Israel en modo alguno. Y nuevamente, Israel es una democracia moderna, se supone, y como tal se le exige una altura de miras y un moral mucho mayor que la que se le exige a un grupo terrorista enloquecido, ¿no?